Buenas tardes. Extractos de la primera Filípica de Marco Tulio Cicerón contra Marco Antonio. Antes de decir, senadores, lo que creo que debe decirse en estas circunstancias sobre la actual situación política, os expondré brevemente los motivos de mi partida y de mi regreso. Como confiaba en que por fin la República había sido encomendada de nuevo a vuestra sabiduría y autoridad, consideraba que era mi obligación permanecer, por así decirlo, en mi puesto de centinela, como se espera de quien ha sido cónsul y es senador. Y así, desde el día en el que fuimos convocados en el templo de la diosa Tierra, nunca abandonaba mi puesto, ni apartaba mis ojos de la República. En este templo, en cuanto de mí dependió, puse los cimientos de la paz, renové un antiguo ejemplo de los atenienses, tomé incluso prestado el término griego del que aquella ciudad se había servido en el pasado a la hora de poner fin a las discordias civiles, y propuse que cualquier recuerdo de nuestras discordias quedase sepultado bajo un eterno olvido. Insigne fue entonces el discurso de Marco Antonio, excelentes también sus propósitos. Él y su hijo fueron los garantes de que por fin se había consolidado la paz con los ciudadanos más eminentes. ¿Qué causa había, entonces, para que se me convocase de manera tan ruda ayer al Senado? ¿Era yo el único ausente? ¿Acaso no os habías reunido con frecuencia en menor número? ¿O quizás se iban a tratar asuntos tan importantes que incluso convenía que los enfermos fuesen transportados a la sesión? Era Aníbal, creo, que se encontraba ante las puertas de Roma, o había que discutir de la paz con Pirro, con motivo de lo cual nos ha llegado de memoria de que incluso aquel célebre Apío, ciego y anciano, fue transportado al Senado. Había que deliberar sobre la celebración de unas súplicas públicas en honor de César. Una sesión a la que los senadores acostumbran a no faltar, pues se sienten convocados no por las multas que los obligan a ello, sino por su afecto a aquellos en cuyo honor se celebraran las ceremonias, lo mismo que ocurre cuando se delibera sobre la celebración de un triunfo. Por ello, los cónsules no se muestran preocupados de que resulte casi libre a un senador el no asistir. Como está de costumbre, me era conocida y me encontraba muy fatigado por causa del viaje y algo enfermo. Envié simplemente para cumplir con los deberes de amistad a un mensajero que anunciase a Antonio mi estado. Pero éste dijo delante de todos vosotros que iba a acudir a mi casa con obreros que la echasen abajo. Palabras excesivamente coléricas y totalmente fuera de tono. Es tan grande la pena por semejante crimen como para que Antonio se atreva a decir en este estamento que va a demoler con obreros pegados por el Estado a una casa edificada que expensas del propio Estado de acuerdo con una resolución del Senado. ¿Quién convocó alguna vez a un senador bajo la amenaza de tamaño castigo? ¿Qué prenda o multa hay que supere a esto? Si él hubiese sabido que el voto yo iba a dar, habría suavizado algo sin duda severidad de su convocatoria. ¿Pensáis, senadores, que yo iba a votar en favor de la medida que contra vuestro deseo vosotros decretéis? ¿Que las ceremonias fúnebres de las parentales se mezclasen con las súplicas públicas? ¿Que se introdujesen en la República unos ritos sacrilegios? ¿Que se decretasen unas súplicas públicas a un muerto? Y no digo a quién, aunque se hubiera tratado del propio Bruto, que liberó a la República de la tiranía de los reyes
y durante casi 500 años perpetuó su estirpe para que ésta mostrase un valor similar y acometiese una hazaña semejante. No obstante, no habría podido ser convencido de hacer partícipe ningún muerto de los ritos en honor de los dioses inmortales. De modo que sea objeto, en unas súplicas públicas, aquel cuyo sepulcro se halla en algún lugar, donde pude ser honrado en privado. Mi parecer habría sido tal que pudiese fácilmente defenderme frente al pueblo romano si alguna grave calamidad, como la guerra, como una pandemia, como el hambre, hubiese azotado a la República. Lo que en parte ya ha sobrevenido y en parte temo que la amenace, querría que los dioses inmortales perdonasen esta ofensa al pueblo romano, que no la aprueba, y a este estamento que la sancionó contra su deseo. ¿Qué? ¿Es lícito hablar de los demás males del Estado? Me es lícito y me será lícito proteger mi dignidad y despreciar la muerte. Que tan solo se me conceda el derecho de acudir a este lugar. No rehuyo el peligro de hablar. Y ojalá, senadores, hubiese podido estar presente en las calendas del mes sexto. No porque alguna utilidad se hubiese desprendido de ello, sino para que no hubiese dado la circunstancia de que ni uno solo de los antiguos cónsules se mostrase digno de merecer este honor. ¿Digno? En fin, de la República. Lo que entonces ocurrió. Ciertamente me causa un gran dolor esta desdicha, que unos hombres que se habían beneficiado de los grandísimos favores del pueblo romano no apoyaran a Pinzón, defensor de un excelente parecer. ¿Acaso el pueblo romano nos hizo cónsules para que, situados en el punto más alto de la respetabilidad que proporcionan los cargos públicos, menospreciemos los intereses de la República? Nadie apoyó con su voto al antiguo cónsul Pinzón, ni siquiera con un gesto ni una cara. ¿Qué significa, maldita sea, esta voluntaria esclavitud? Baste con que ya haya habido una que hubo que soportar. Ni siquiera exijo esto de todos aquellos que manifiestan su parecer desde su asiento de antiguos cónsules. Una es la causa de aquellos cuyo silencio perdono, y otra la del pueblo romano bajo la sospecha de haber faltado a su dignidad, no solo por miedo, lo que ya sería en sí mismo vergonzoso, sino cada uno por un motivo particular. Por ello, en primer lugar, expreso, como la siento, mi más sincera gratitud a Pinzón, que no pensó en su futura carrera política en el Estado, sino en el cual era su deber. En segundo lugar, a vosotros, senadores, os pido que, aunque no os atrevas a adherirnos a mi parecer y a apoyar mi propuesta, me escuchéis, no obstante, amablemente, como habéis hecho hasta ahora. Gracias.